Nos toca pasar y ¡oh no! Hay un gran problema acá y es que solamente pasa... ¡Oh no! Se está rompiendo la dinámica aquí, ¿no? Nos están agarrando de güeyes. Que venga la policía de tránsito que no estamos pudiendo pasar. A mis espaldas se encuentra la calle más estrecha de todo el mundo, o al menos eso es lo que los locales te presumen. Ubicado en la ciudad de Praga, en Chequia, muy cerca del puente de Carlos, se encuentra el callejón de Čertovka, que mide algo así como unos 60 centímetros de ancho y por supuesto se ha convertido en toda una atracción turística. Vean acá, se hace una fila pero tremenda para atravesarla. Yo vi las fotos en internet y dije, esto va a estar re bueno, me voy a tomar mi fotita como las que veo en el Insta. Y pues como pasa en toda buena atracción turística, se llena. Aquí estamos todos los formados obstruyendo el paso de los vehículos. Vean, esto sucede bien en los coches, entonces tenemos que quitarnos. Los locales de esta zona han de odiar esto, ¿no? Quiero ir al trabajo y está lleno de turistas formados para caminar en un callejón. Vamos a cruzarla. Algo curiosísimo es que es una calle peatonal con semáforo. Entonces, en teoría, tenemos que esperar a que se nos ponga el verde para atravesar. ¡Vamos! Ah, ok, pues sí que es muy estrecha. 60 a 70 centímetros es lo que yo le calculo. Y las personas de ahí ya están esperando a que se les ponga el semáforo en verde. Ay, aquí también se hace una buena fila. Vean esto. No, esta es una atracción turística en forma. Ah, pues eso fue muy corto. Pensé que iba a durar más, no sé, el callejón. De verdad, la gente se forma un buen rato. ¿Por qué duró la caminata? ¿30 segundos? Supongo que venir de noche tiene más encanto, lo encuentras más vacío. Aquí con este botón es que se controla el semáforo. Entonces, oh no, problemas. Oh no, tráfico peatonal. ¿Qué tal, Ahí está, ahora sí, ahí van. Oh, y va en orden. Sí son muchos turistas los que hacen esto, vean. La fila de este lado se extiende hasta allá. Uy, si tienes que empujar, abrir este paso para... Ahí está, listo. Salimos. Pero bueno, un dato curioso sobre el callejón más estrecho del mundo es que en efecto no es el callejón más estrecho del mundo. Estuve investigando y resulta que la calle que tiene como tal el récord Guinness oficial está ubicada en Alemania. Y es así que es mucho más estrecha, prácticamente la mitad, tiene algo así como 30 centímetros de ancho. Ahí sí que parece ser que es todo un reto pasar, incluso es absurdo. Pero sí, es un callejón en funcionamiento y tienen ahí su certificado, su plaquita y toda la cosa. Entonces, tristemente, este no es el callejón más estrecho del mundo, pero sí que de la ciudad de Praga y de todo el territorio de Chequia. Y a ver, sigue siendo bastante curioso, bastante peculiar. Y aunque mucha gente le tiene mucho aprecio a esta atracción, porque en efecto podría darte un contexto histórico y cultural sobre la ciudad de Praga, muchos otros la hatean, no les gusta nada, porque se dice por muchos que es una simple estrategia comercial para que acabes visitando este bar. Y en efecto, es cierto, llegas al final del callejón y un carnal te para en la entrada y te dice, ¿vas a querer seguir caminando para acá o vas a querer regresar? Entonces si le dices, no, quiero caminar, quiero ver el río, tienes que sentarte, pedir una mesa y pedirte por lo menos una cervecita de tomar. Entonces es una gran estrategia para que turistas de todas partes del mundo acaben visitando tu bar. Inauguras tu callejón, dices es el más estrecho del mundo, vengan a conocerlo ya. Pero para seguir caminando tienes que comprarme una chalita, mínimo unas papas, nada de estarse haciendo guaje. Y es que sí, ¿recuerdan cómo les decía que la calle se llama Čertovka? Pues curiosamente es el nombre del bar que está al final del corredor. Esto tiene una historia interesante. Resulta que Čertovka en checo significa algo así como la mujer diablo, la mujer endemoniada, y se ganó este nombre porque justo aquí en el río había una lavandera que era muy enojada, así tenía un temperamento violento, ¿no? Que llegabas así, la típica señora enojona del pueblo, estaba lavando su ropa y llegabas, buenos días, doña Petra, buenas tus nalgas, pinche chava culera, la chingada, ¿no? Es esa anciana pero en checo, y que se ganó el apodo por la comunidad de la mujer endemoniada Čertovka. Por eso es que se llama así este bar, por consecuencia el callejón, y se ha creado todo esto que muchos llaman una falsa atracción cultural. Realmente es un imán para turistas que, hey, sinceramente les ha sido muy exitosa. Aquí mi amiga haciendo el favor de tocar el botón. Nos toca pasar y, oh no, hay un gran problema acá y es que solamente pasa... Oh no, se está rompiendo la dinámica aquí, ¿no? Nos están agarrando de güeyes. Que venga la policía de tránsito del callejón estrecho, que no estamos pudiendo pasar. No, sí, les vale burger, Yo tengo el verde y no dejan de pasar. Y no, puta madre. No, esto...
Es una misión difícil, creo que me voy a tener que meter a la fuerza, sí o sí, ni modo. Ok, ahí voy, ni modo, ya nos toca. Y bueno, un dato curioso que les puedo compartir sobre el callejón más estrecho de Praga al menos, es que en alguna ocasión una mujer se atoró. Se cuenta que era una mujer alemana de proporciones bastante grandes, bastante anchas. Entonces, según estuve leyendo, tuvieron que llamar a los bomberos, fue toda una operación para poder sacar a la mujer de proporciones grandes, porque en efecto ya no podía avanzar, se había atorado ahí. Wow, vaya momento incómodo. No deseo ser esa señora. Ya nos toca nuevamente, se nos puso el verde y paso rápido, porque sí, si no se apañan los otros. Y sí, miren, les digo, justo cuando llegas a este punto te dice stop, necesitas una mesa, ese es el brother que te dice cuidado, si no quieres una mesa, vete, ¿no? A chingar a su madre, órale. Aquí a mi brother le dijeron eso básicamente, ¿no? Se quedó confundidísimo. Y si te dicen, si no vas a consumir, aquí mismo, ¿no? Detente, si no vas a consumir, solamente aquí para chupar, para comer lo que sea, si no, te me vas. Memen, pagamos la cuenta y no estuvo nada mal. 160 de la moneda local, algo así como unos 6, 7 euros. Y creo que podrían inflar sus precios mucho más, porque son de las chelas grandotas y fueron 2. Bastante justo, pensé que nos iban a ensartar durísimo con trampa de turistas. Pero no, enhorabuena, precios buenos. Y te dejan llevarte hasta un chiclito de souvenir. Nada mal. Tu chela, tu foto en el callejón y un chiclito por 7 euros. Muy justo. Y ahora, algo que sí uno se pregunta aquí es qué tan seguro es realmente venir acá. En caso de un, qué sé yo, incendio, terremoto, cualquier cosa así, la única vía de salida es este callejón, que la verdad es bastante estrecho. Entonces, así que tú digas segurísimo, híjole, la verdad no es. Si pasa alguna catástrofe, un ataque, qué sé yo, cosas indeseables, la verdad es que sí, venir a este callejón y a este bar te puede poner en una posición muy incómoda. Porque sí, literal, esa salidita que ustedes vieron, súper mega angosta, es la única vía de entrada y la única vía de salida. En caso de catástrofe, híjole, sí puede estar riesgosa la cosa, ¿ok? Peligrosa. Y a ver, un poco de por qué se fundó este callejón. Está interesante la historia. Inicialmente no estaba planeado como tal, como una calle, como un paso del lado A al lado B, sino que era una salida de incendios y una medida de prevención por parte del Departamento de Seguridad Civil. Resulta que hace cientos de años tenían esta medida en la cual, para que los incendios no se esparcieran, debían dejar cierto espacio entre una casa y otra. Así, si la casa de tu vecino se estaba incendiando, la tuya iba a poder esquivar posiblemente la tragedia con estos pasadizos, con estos callejoncitos. Así que realmente lo que estamos viendo y lo que se volvió en una atracción turística masiva, ustedes lo están viendo, que forma a cientos de personas todos los días, inicialmente ni siquiera fue planeada como un callejón, sino como una simple salida de emergencia, salida para incendios, y alguien muy inteligente en mercadotecnia dijo, compra esa propiedad, hago un bar, la vuelvo en una atracción turística, dinero, que llegue la lana, ese carnal es Don Cangrejo en vida real. Quiero conocerlo y estrechar esa tenaza. Pues ahí lo tienen, la calle más estrecha, no del mundo, de hecho ni siquiera de Europa, más bien de Praga. Una atracción que la verdad es una trampa turística, pero hay que reconocerlo, es una trampa turística muy bien hecha, muy astuta y que sí tiene cierto significado, cierto valor cultural e histórico. ¿Qué les ha parecido? Espero que valoren que atravesé como 6 veces el callejón para grabar el video. Entonces, un like a este video, suscríbanse, porque en este canal le echamos ganas, atravesamos estrechos callejones, nos formamos en largas filas turísticas para sacar el contenido. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, o como dijeran aquí, Nasledano.